Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 41, Reclutamiento, el hombre que quiere ser el rey del mundo. En ese momento Bardo y Aokiji pondrían una mirada seria, y después se girarían, y después el barco de Aokiji, junto al de Chingyao serían destruidos, mientras que también todo el hielo era descongelado, para después la ciudad recibir algunos cuantos disparos de cañones, así, todas las personas se cubrirían, mientras que algunos soldados saldrían volando, pero en ese momento, Aokiji y Bardo también saldrían volando, mientras recibirían un fuerte ataque, a lo que ambos se estrellarían contra unas casas. Así todo el estruendo pasaría, y después poco a poco se comenzarían a colocar todos de pie, mientras Bardo y Aokiji también lo harían, así Bardo diría, ¿qué sucedió?, mientras Aokiji también se colocaría de pie, pero después se escucharía una voz que diría, vaya, aquí habrá dulces, la verdad quiero un poco de gomitas, o mochi, así todos se desconcertarían por eso, pero después de una cortina de polvo, una chica alta con grandes pechos, mientras tenía cabello rosa, y un sombrero encima de su cabeza, se haría presente. Así todos se impactarían, y después los marinos dirían, esa es Charlotte Linlin, mientras Bardo y Aokiji también se sorprenderían, a lo que Aokiji diría, no puede ser, esa mujer es parte de los novatos que llegaron a la Red Line, pero después otra voz se escucharía, la cual diría, espero que tenga un buen saque, o de lo contrario un buen trozo de carne, así de otro lado saldría un chico alto con un cabello largo, y unos grandes cuernos en su cabeza, donde todos se volverían a sorprender, y después dirían, pero qué mierda, Kaido, el rey de las bestias, a lo que Bardo diría, ese es otro de los sujetos que tenían una recompensa alta como la de Shiki, pero después Big Mom vería a los soldados, y después diría, ¿qué les pasa idiotas? ¿Por qué me ven así? De esta manera todos los soldados se asustarían, al igual que las personas y ellas tratarían de correr, pero Big Mom diría, esa fue una mala elección, así ella les quitaría su alma, dejando sorprendidos a Bardo y a Aokiji, quienes dirían, ¿pero qué fue eso? Así todos los civiles caerían muertos, junto a los soldados, mientras que arriba de la chica, una nube y un sol aparecerían, dejando sorprendidos a los chicos, donde la nube hablaría, y después diría, mamá, ¿podemos ir a comer dulces? Muero de hambre, mientras que el sol diría yo también quiero comer, pero para sorpresa de todos, el sombrero de la chica también hablaría, y después él diría, yo también quiero comer mamá, a lo que Linlin diría, está bien, Zeus, Prometheus, Napoleón. Comeremos algo, vayamos, así ellos se pondrían felices, y después tratarían de irse, pero Kaido diría, esas cosas jamás las toleraré, qué insoportables son esas sabandijas, a lo que Bardo estaba a punto de decir algo, pero después otra voz se escucharía, donde alguien diría, pero qué desorden, ¿quién fue el causante de esto? Así todos mirarían a la persona que dijo, y después de una gran cortina de polvo, saldría Xebet, ante esto, los homies de Big Mom se esconderían. Mientras que ella y Kaido pondrían una mirada seria, por su parte Aokiji y Bardo se sorprenderían, pero a su vez se preocuparían, a lo que ambos gritarían, Xebet, donde él al escucharlos los vería, y después diría, vaya, la marina, no creí que estuvieran aquí, donde ambos se pondrían en guardia, mientras las personas al verlo comenzarían a correr, pero después Xebet diría, Kaido, Linlin, lárguense de aquí, y vayan a robar algo de comida, o lo que sea de importancia, donde Kaido diría, no me des órdenes, ¿quién te crees que eres? A lo que Xebet diría, tu capitán, donde Kaido diría, solo porque perdí en un estúpido juego no significa que tenga que obedecerte, solo me voy porque quiero, así él comenzaría a irse, mientras Linlin haría lo mismo, así Bardo y Aokiji estarían mirando esto sorprendidos, pero después Aokiji gritaría, capitán, Rox Dick Xebet, así él lo miraría, y después Aokiji diría, por orden del gobierno mundial, lo pongo bajo arresto, así que entréguese de la forma más pacífica, y no sufrirá. A lo que Xebet comenzaría a reírse, y después diría, espera, ¿es en serio, mocoso, me acabas de poner bajo arresto? A lo que Bardo diría, no es un chiste, así que ponga las manos arriba, a lo que Xebet lo miraría, y después diría, tú, eres el nieto del vicealmirante Garp, no es así, a lo que Bardo diría, así es, donde Xebet pondría una mirada seria, y después diría, creí que no estabas afiliado a la marina, eso fue lo que me dijeron, así que dime.
¿Qué rayos haces fuera de las 5 muertes, mocoso? A lo que Bardo y Aokiji se sorprenderían, pero más Bardo, a lo que él diría, ¿cómo sabes eso? Donde Xebec diría, hace un tiempo envié a alguien a visitarte. Ante esto Bardo se impactaría, y después recordaría algo, flashback. En eso Bardo diría, ¿qué estás buscando aquí? ¿Y quién te contrató? A lo que Wolf diría, mientras ponía una sonrisa, veo que eres alguien que se deja de juegos y va al grano. A lo que él señalaría a Bardo. Y después diría, pero por la confidencialidad de mi trabajo, no puedo revelar eso, solo te puedo decir, que tu hazaña de destruir el cielo, como lo conocen, a diferencia de lo que tú mencionaste, llegó a oídos de alguien muy peculiar, y ese alguien me contrató para matarte. Así todos se sorprenderían, a lo que Ikaros diría, ¿quieren matar a mi amo? Fin del flashback. A lo que Bardo diría impactado, tú fuiste quien envió a Wolf a matarme, ¿no es así? A lo que Aokiji se sorprendería. Y después diría, el recompensas, pero después Xebec diría, oh, así que lo recuerdas, bueno eso me facilita las cosas. A lo que Xebec diría, yo no lo envié a matarte, simplemente lo que hice, fue contratarlo para que él te buscara y pusiera a prueba tu poder. Me enteré que tú hiciste algo increíble con el mundo de mierda sobrenatural, todo eso gracias a un demonio que me encontré, el maldito me dijo todo eso. Así Xebec pondría una mirada siniestra, junto con una sonrisa. Y después diría, le dije a Wolf que te pusiera a prueba, para ver si de verdad, eras quien decías ser, y él me dijo todo lo que quería escuchar. Así Xebec se comenzaría a reír, y después Aokiji diría, es sobre el incidente del cielo Bardo. A lo que Bardo miraría a Aokiji sorprendido, y después él diría, mientras ponía una sonrisa, no te preocupes, tu abuelo me lo dijo, pero yo no se lo diré a nadie. Así Bardo se sorprendería, pero pondría una sonrisa. A lo que Xebec diría, para ser alguien tan temido en el mundo ese de demonios, debiste haber mostrado un poder monstruoso, ¿o me equivoco? A lo que Bardo diría, ¿a ti qué rayos te importa? ¿Por qué estás tan interesado en eso? A lo que Xebec diría, porque te quiero en mi tripulación. Ante esto ambos se sorprenderían, pero después Bardo diría, ¿qué has dicho? En eso lo miraría, y después diría, oye, respóndeme una cosa, con eso que acabas de decir, entonces, ¿es cierto ese rumor? ¿De verdad, estás reclutando gente en tu tripulación? A lo que Xebec diría, vaya, veo que conoces ese secreto, la verdad sí que me agrada que lo sepas, pero es cierto, yo, Roxy Xebec, me convertiré en el rey del mundo, y esclavizaré a todo aquel que se oponga, y destruiré al gobierno mundial, junto a la marina, todo con ayuda del éter. A lo que Bardo y Aokiji se sorprenderían por esas palabras, pero después Bardo diría, ¿el éter? ¿Qué es eso? A lo que Xebec diría, aún no lo sé, pero uno de esos pobres diablos que capture, una vez lo menciono, dijo que es un objeto que podría alterar la realidad, todo dependiendo del sueño de su usuario, no es una fruta del diablo, no es una cosa de esas llamadas Secret Gear, es algo mucho más antiguo, y una vez que lo encuentre, seré el rey del mundo. Así que, ¿qué me dices mocoso? ¿Te unirás a mi tripulación? A lo que ambos se sorprenderían, pero Bardo diría, eso ni en sueños. A lo que Xebec diría, esa fue una mala respuesta mocoso. Así él desaparecería, y aparecería delante de Aokiji. Y después le daría un fuerte golpe en su estómago, donde le escupiría sangre, pero después Bardo diría, pero qué rápido. Pero después al ver cómo Aokiji fue golpeado, Bardo y él se sorprenderían. A lo que Aokiji diría, pero, ¿cómo? Si yo? A lo que Xebec diría, eres un usuario de una fruta del tipo Logia, es lo que ibas a decir. No es así mocoso, pero temo decepcionarte, pero yo también soy usuario de una. Así la mano de Xebec estaría envuelta en oscuridad. Y después Bardo y Aokiji se sorprenderían, a lo que Xebec diría, yo puedo anular los poderes de cualquier fruta del diablo, no importa de qué clase sean, pero además, también puedo hacer esto. Así Xebec volvería su mano en haki, y después le daría un fuerte golpe a Aokiji, quien lo recibiría de lleno, y después sería enviado a estrellarse contra unas casas, donde Bardo se sorprendería, pero Xebec aparecería enfrente de Aokiji, y después mientras lo pisaba, sacaría su katana. Así sorprendiendo a Aokiji, y después Xebec diría, no importa si es con mi fruta, o con mi haki, puedo matarte si lo deseo, pero él no me lo va a permitir. Así Xebec bloquearía un golpe de Bardo, el cual habría pasado a su forma Ultimate, donde Bardo se sorprendería de que Xebec lo sujetara, pero después Xebec diría, veo que posees haki del rey, pero eso es inútil contra mí. Así Xebec lo jalaría, y después lo estrellaría contra el suelo, mientras apretaba a Bardo de su pecho. A lo que Bardo escupiría sangre, mientras gritaba del dolor.
mejor, a lo que Xebec diría, te unirás de una forma u otra a mi tripulación mocoso, pero por ahora solo te daré un escarmiento por rebelarte contra mí, así Aokiji y Bardo se sorprenderían, pero después Xebec diría, agujero negro, así todo comenzaría a ser succionado por la oscuridad de Xebec, incluidas las personas, junto con Bardo y Aokiji, quienes tratarían de salir, pero también serían tragados. Mientras que Big Mom y Kaido se quitarían de la oscuridad, y después Lin Lin diría, maldito Xebec, así ellos irían a su barco, y después Kaido diría, porque el miserable se le ocurre hacer esto ahora, así toda la isla quedaría baldía, pero después Xebec diría, inversa, así todo lo que succionó su agujero negro saldría volando, y disparado al mar, donde Xebec subiría a su barco, y después diría, este solo es el principio, Monkey D. Bardo, aunque no quieras, formarás parte de lo que se avecina. En eso Bardo saldría del agua, mientras tendría dificultades para respirar, pero luego buscaría a Aokiji, y después con ayuda de su haki de observación, lo encontraría, por lo que lo sacaría del agua, así ambos saldrían, pero al mismo tiempo, Xebec se estaría marchando, mientras decía, mi oferta seguirá abierta mocoso, y de algún modo, u otro, obtengo lo que quiero, así que solo te quedará unirte a mí, o morir, aunque sería un desperdicio que murieras, a lo que Bardo lo miraría muy enojado. Pero después ellos se irían de ahí, mientras que Bardo y Aokiji seguirían en el mar, pero Aokiji estaría herido por los ataques de Xebec, y después Bardo diría, tengo que llevarte a Marineford, así él vería su mano, y después diría, llévanos a Marineford, así ambos desaparecerían, y llegarían al ala médica, donde los médicos se impactarían de ver a Bardo aparecer, pero al ver a Aokiji irían de inmediato a ayudarlo, y después dirían, Capitán Kusan, así ellos se lo llevarían a una camilla. Y después lo recostarían, donde Bardo también sería atendido, mientras lo revisaban, después de un rato, Bardo habría preguntado por Sengoku, Tsuru, Sephiroth, Garp, y ellos le habrían dicho que ninguno estaba presente por el momento, así Bardo se frustraría, por lo que él estaría en una ventana mirando al mar, y después él estaría pensando en lo que dijo Xebec, con respecto a unirse a su tripulación, donde Bardo pensaría, ese sujeto, de verdad, quiere convertirse en el rey del mundo. El Éter, nunca antes había escuchado de esa cosa, pero después sería sacado de sus pensamientos, ya que alguien le diría, veo que te has convertido en un joven muy apuesto, así él se giraría, y en eso vería a Tsuru, donde Bardo diría, Tsuru-sama, así ella pondría una sonrisa, y después diría, escuche que Garp fue a visitarte a tu escuela, donde él la vería, y después diría, es un gusto en volver a verla, ¿cómo ha estado Kun? A lo que Tsuru se agacharía, mientras se llevaba la mano a la frente. Mientras decía, esa niña, sí que es un verdadero caos, siempre quiere hacer las cosas sin seguir las reglas, veo que sigue mucho tu actitud, donde Bardo después se reiría, y en eso diría, es verdad, siempre fue una niña tranquila, pero desde que estuvo conmigo, se volvió muy inquieta, a lo que Tsuru diría, así es con esa niña todos los días, pero después ella lo vería, y diría, pero me da gusto ver que estás bien chico, pero ¿qué haces aquí? ¿Acaso vienes a ver a Garp? Donde Bardo después reaccionaría, y en eso diría, es verdad, Tsuru-sama, tengo que avisarles de algo, a lo que él pondría una mirada seria, y después ella diría, ¿qué sucede Bardo? A lo que Bardo le diría todo lo que sucedió con Xebec, y cómo es que este tenía en su tripulación a dos de los supernovas que habían llegado a la Red Line, Kaido, el rey de las bestias, y Charlotte Lin Lin, Big Mom, así dejándola sorprendida, pero también le diría acerca de lo que Xebec estaba buscando, un objeto llamado Éter. A lo que Tsuru estaría con una mirada seria, y después diría, muchacho, lo que me estás diciendo es algo serio, si ese sujeto de verdad reclutó a esos dos mocosos que son unos monstruos, no me quiero ni imaginar a quién más podría reclutar, pero sobre todo, querer convertirse en el rey del mundo, usando un objeto llamado Éter, que puede alterar la realidad, a lo que Bardo diría, yo tampoco sabía de eso, hasta que él lo mencionó, dijo que no se trataba de una Akuma no Mi. Pero que a diferencia de lo que usaban en el mundo sobrenatural, tampoco era magia, ni una Secret Gear, a lo que Tsuru estaba a punto de decir algo, pero después un médico llegaría, y le diría, joven, disculpe, pero el Capitán Kusan quiere verlo, a lo que Bardo diría, Aokiji, así él y Tsuru irían a su habitación, donde Aokiji estaría sentado en una camilla, a lo que él vería como Tsuru y Bardo entrarían, donde él diría, Tsuru-sama, mientras ella diría, Kusan, pero ¿qué te pasó?
a lo que Bardo le diría que él también estuvo presente cuando Xebec apareció, y él también diría lo mismo que Bardo, a lo que Tsuru se sorprendería, y después diría, bueno, si ahora ustedes dos me lo están diciendo, eso significa que la situación es más seria, mientras que Aokiji diría, esto no me agrada Tsuru-sama, Xebec tiene 2 novatos con una recompensa alta, pero también por lo que pudimos ver en sus intenciones, pareciera como si él aún estuviera reclutando más, a lo que Tsuru diría. Pero ¿para qué quiere a tantos monstruos en su tripulación? Esto es algo serio, tengo que decirle al almirante de flota, donde ella miraría a Bardo, y a Aokiji, y después diría, escuchen, no digan ni una palabra de esto a alguien más que no sea Garpo Sengoku, no quiero causar pánico, así que tenemos que actuar con mucha cautela, a lo que Bardo diría, los Tsuru-sama, bueno, de momento yo regresaré a la isla de Kuo, aún tengo que hacer unas cosas antes de regresar a la escuela. Nos veremos después, a lo que Tsuru y Aokiji lo verían, y después dirían, cuídate Bardo, así él pondría una sonrisa, y después desaparecería, así dejando sorprendidos a los dos, mientras tanto, Bardo regresaría a su casa, mientras decía, rayos, creo que tendré que darme un baño, pero antes iré por un bocadillo, así Bardo comenzaría a cocinarse, mientras tanto, en el inframundo, todos los chicos habrían comenzado con su entrenamiento, donde ellos aparecerían polainas para ayudarlos a mejorar su fuerza. Donde Xenobia y Gasper, al igual que Kateria tendrían dificultades para poder moverse, ya que ellos aún no estaban acostumbrados a ese peso, mientras que los demás con trabajo lograrían mantenerse en pie, ya que también se les complicaría, mientras que Issei también habría ido a entrenar con Tanning, donde él haría ejercicios similares, solo que Tanning sería mucho más estricto que Bardo, y él sí lo amenazaría con matarlo, por lo que Issei se asustaría por eso, pero se esforzaría. Mientras que también Ikaros y Ninfu estarían entrenando duro, tanto su físico, como su magia, donde al pasar 2 semanas, todos lograrían ya despertar su haki, pero aún no podrían mantenerse por mucho tiempo con él, ya que se cansarían porque gastaba mucha energía, mientras que al pasar 15 días, ellos entrenarían lo que era su magia, donde Issei también entrenaría ese aspecto, por su parte, quien destacaría un poco en eso sería Kateria, ya que ella ya manejaba más magia antes, por su parte Akeno entrenaría con Barakiel, quien se sorprendería del gran proceso de Akeno, ya que vería que era mucho más fuerte sin magia, y que además tenía despierto lo que era el haki, por lo que a ella no se le dificultaría usar magia, y comenzaría a controlarla mejor.